El Instituto Mexicano de Flebología presenta Hablando de Flebología, un podcast creado para ti que estás en el mundo de la medicina. Historias, entrevistas, análisis, debates y reflexiones sobre flebología. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más del Instituto Mexicano de Flebología. Soy su amigo, el doctor Fernando Vega Rasgados, y les doy la bienvenida. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema que va a ser base para los próximos que vamos a platicar en estos podcasts. El día de hoy vamos a hablar de un concepto relativamente nuevo que es la medicina traslacional. ¿Qué tal? ¿Han oído hablar de esto? Yo creo que algunos sí, quizá otros no, pero vamos a platicar qué es esto de la medicina translacional. Para ello, quiero leerles, para introducirnos, un artículo del doctor Miguel Cruz López. Voy a leer las partes más sobresalientes del artículo, en el cual se titula Medicina Translacional y ha sido publicado en la Gaceta Médica de México. El doctor Miguel Cruz López es coeditor de esta revista. Y dice así: la introducción. La definición de medicina translacional no es clara, pero representa un enfoque novedoso cuyo fin es procurar al paciente un beneficio en el lapso de tiempo más corto posible. La investigación biomédica se orienta a descubrir nuevas herramientas diagnósticas y nuevos tratamientos a través del enfoque altamente especializado y multidisciplinario de la medicina translacional. Utiliza los descubrimientos científicos para generar herramientas nuevas que mejoren la salud humana, al reducir la incidencia de la mortalidad y la morbilidad. Fomenta la investigación multidireccional, la integración de la investigación básica, la investigación orientada al diagnóstico de la enfermedad y su tratamiento. El término medicina translacional se acuñó en la década de 1990, pero el uso del concepto no empezó hasta principios del año 2000. En 2003, la investigación clínica del Instituto de Medicina de Estados Unidos describió la terminología y el modelo de investigación translacional como un proceso a partir de la ciencia básica dirigido a la investigación clínica para establecer una política de salud pública, entre otras perspectivas. La Universidad de Cincinnati define la medicina translacional como la encargada de transformar los descubrimientos científicos en nuevos instrumentos y aplicaciones clínicas que mejoran la salud de las personas. El Instituto de Wellcome Trust en Gran Bretaña amplía la definición y la convierte en estudios de innovación con nuevos productos para la industria médica, farmacéutica o biotecnológica, es decir, traslada los descubrimientos a productos comerciales lo antes posible. El Instituto Scripps en Florida incorpora otro elemento distintivo a este mismo proceso al reunir investigadores procedentes del mundo académico e industrial, médicos y especialistas diversos para conformar plataformas tecnológicas en las que los bioinformáticos y los expertos en genómica, farmacocinética y clínica sumen sus conocimientos para estudios de las diversas patologías. En los institutos nacionales de salud, el concepto de medicina translacional adquiere un sentido más avanzado. Se trata de ir desde el laboratorio a la cama del paciente, lo que marca la tendencia en la investigación biomédica del primer cuarto del siglo XXI. De lo que se trata es de catalizar la unión de los nuevos conocimientos generados en los laboratorios básicos con los desarrollados, observaciones, tecnologías e innovaciones producidas en todos los ámbitos de investigación multidisciplinaria. Para ello, los institutos nacionales de salud promovieron un amplio consorcio en el que participan más de 60 instituciones, entre universidades, empresas y hospitales, con el objetivo de compartir conocimientos, tecnologías e incluso proyectos, tanto para el desarrollo de nuevas terapias como para abordar mejoras o nuevas visiones, fruto de aproximaciones multidisciplinarias con un aporte de $10,000 millones a los centros de medicina translacional.
En esa misma línea, el Howard Hawks Medical Institute, una de las más prestigiosas instituciones de investigación en los Estados Unidos, ha puesto en marcha programas de financiamiento para investigadores clínicos que participen activamente en proyectos de investigación básica. La revista Science Translational Medicine promueve o divulga la medicina translacional, lo que permite a los investigadores de manera eficiente aplicar nuevos resultados en diferentes campos del conocimiento. Los científicos en el laboratorio utilizan las muestras clínicas para el diagnóstico mediante el análisis de biomarcadores o para esclarecer la diferencia entre el estado normal y el patológico. Investigadores de la Universidad de California en Irvine describieron en la revista American Journal of Translational Research que las observaciones de los investigadores clínicos se vinculen con las investigaciones básicas para encontrar los mecanismos alterados en el paciente. ¿Qué les parece esto? ¿Verdad? Es muy interesante porque se trata, como ustedes han visto en esta introducción, de conjuntar los esfuerzos desde la medicina básica y llevarlas lo antes posible a su uso práctico, ya sea de fármacos, ya sea de equipos biomédicos, ya sea de técnicas quirúrgicas, por ejemplo, técnicas de diagnóstico, de imagen, etcétera, que nos pueden ayudar al paciente de una manera más rápida. Esto es debido a que, cuando se inicia una investigación, por ejemplo, por un medicamento, pues tiene que pasar muchos años antes de que éste llegue al paciente. Sin embargo, esta medicina trata de que esto sea más rápido. Voy a continuar la lectura. Logros de la medicina translacional. La Universidad Johns Hopkins y un grupo de investigadores demostraron que el losartán, medicamento ampliamente utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial, puede prevenir el desarrollo de los aneurismas aórticos encontrados en ratones diseñados para reproducir el síndrome de Marfan, una enfermedad genética que afecta al sistema conectivo. Este medicamento se ha probado ahora como terapia en un grupo de niños con este síndrome y se ha encontrado que inhibe el desarrollo de estas anomalías potencialmente letales en la aorta. En el campo tecnológico, se han desarrollado algoritmos sofisticados de procesamiento de imágenes de alta resolución para detectar y localizar tumores de próstata en etapa muy temprana. Otra área de investigación fue la vacuna para la meningitis B. El grupo dirigido por Rino Rapoli de Iris Chiron Spa en Siena, Italia, identificó una vacuna candidata usando un enfoque translacional llamado vacunología inversa por medio de la secuencia del genoma. En el campo de la oftalmología, muchos pacientes con glaucoma se deben administrar gotas oculares numerosas veces al día. En la Universidad de Yale se ha desarrollado microesferas que contienen el fármaco maleato de timolol, que se puede inyectar en un punto en el ojo, desde el que las microesferas secretan cantidades controladas de timolol durante más de un mes. Las nanopartículas de oro o nanoshells, desarrolladas en la Universidad de Texas para detectar células cancerosas por espectroscopía de fluorescencia, son otro ejemplo. Bueno, nos habla de investigaciones, por ejemplo, investigación de la traducción en farmacogenómica. La capacidad de diseñar con mayor precisión fármacos de interés médico y probarlos en modelos animales para su posterior utilización en los pacientes es otro ejemplo de la aplicación de la medicina translacional. Diversos procesos patológicos en combinación con la farmacogenómica se utilizan para comprender cómo la variación genómica produce confusión al personal médico en muchas ocasiones, cuando no se tiene la respuesta esperada por el tratamiento aplicado al paciente. Política basada en la evidencia. La política basada en la evidencia de la medicina translacional promueve un punto de vista más racional, riguroso y sistemático para la salud. La política basada en la evidencia se fundamenta en la premisa de que las decisiones de política deberían estar mejor sustentadas por las pruebas disponibles e incluir además un análisis racional. El nuevo rumbo debe vincular las evidencias científicas a la toma de decisiones para hacer más rápida su utilización en los pacientes que no tienen otras alternativas terapéuticas. El aporte y la participación de equipos humanos con habilidades diferentes como médicos veterinarios, informáticos, ingenieros, técnicos, investigadores y una variedad de científicos de los diferentes campos de la ciencia de la vida.
Se trata de creencias o teorías que puedan ser probadas o refutadas a través de observaciones y experimentación. Primero en animales cuyas características representan mejor el proceso de enfermedad de los seres humanos. Casi todos los avances médicos importantes en este siglo se han basado en la investigación en animales. Nos explican los editores conclusiones. Voy a leer las conclusiones. La información disponible converge en la idea de que la medicina translacional puede ser de mucha utilidad para facilitar la llegada de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas generadas desde la ciencia básica a la clínica o de los hallazgos clínicos al conocimiento básico. Por ejemplo, el desarrollo de un nuevo fármaco suele tomar 10 a 14 años para su uso en los pacientes y requiere una inversión que asciende a decenas de millones de pesos. Con la innovación de nuevas técnicas genómicas y proteómicas, está cambiando el pensamiento para entender mejor la llamada medicina translacional. En la actualidad se prevé un futuro en la investigación biomédica que la hará más precisa en patologías de diferentes áreas, como la oncología y las enfermedades infecciosas cardiovasculares y metabólicas, entre otras. Es urgente que el laboratorio, los estudios de gabinete y los equipos multidisciplinarios interactúen y analicen de manera integral al paciente lo antes posible, con la finalidad de hacer un diagnóstico temprano, instaurar un tratamiento apropiado, medicina de precisión y en especial avanzar en la prevención para hacer de la medicina una nueva forma de abordar las patologías que afectan a la humanidad. Los editores de la revista Gaceta Médica de México, el doctor Alejandro Treviño Becerra, que es el editor, doctor Francisco Espinosa Larrañaga, coeditor, y el doctor Cruz, coeditor, invitan a los académicos y profesionistas de la salud para promover en nuestro país el ejercicio de la medicina tradicional y hacer de la investigación una aplicación para el paciente. Al mismo tiempo ponen a su disposición las páginas de esa revista para divulgar sus experiencias y resultados de la investigación en medicina translacional. Ay, amigos, ¿cómo ven? Es un concepto interesante en el cual pues se trata, por lo que nos explica el doctor Cruz, de hacer que lleguen más rápido las investigaciones básicas a la cama del paciente. Y pues como ya vieron, hay dos journals principales, uno que es el Journal de Translational Medicine, que habla mucho de esto, y otro es el Science Translational Medicine, que son dos journals donde nos hablan mucho acerca de esto, ¿verdad? Acerca de la medicina translacional. Y si nosotros pudiéramos ver cuáles son el tipo de artículos que se presentan en estos journals, tal vez podríamos comprender un poquito mejor qué es lo que se está presentando. Y les voy a leer algunos de ellos. Por ejemplo, en caso del COVID-19 tiene trasplante de pulmón para pacientes con severo COVID-19. Después dice, receptores IL-2 que originan interleucinas 2 y anticuerpos antihumanos activados, así dice, regulados por células T en 3 diferentes especies. Híjole, cosas muy raras. Chi31YKL40 es controlado por los astrocitos y ritmos circadianos y regulan la neuroinflamación en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo les parecen estos artículos? A ver, les voy a leer algunos otros que están ahora en la revista American Journal of Translational Research. La mayoría de estos aquí son publicados por médicos chinos. Uno dice, la expresión, modulación y uso de antígenos de cáncer de testículo como posibles biomarcadores para la inmunoterapia de cáncer. Funciones inhibidoras del farnesol y HOG en el cambio morfológico de Candida albicans. Sustancias tóxicas urémicas son elementos esenciales para mejorar la estenosis de la arteria carótida después de la reanudación endotelial inducida por balón, empeoramiento del papel de la capa adventicia. Selaginina B induce apoptosis y autofagia en células de cáncer de páncreas a través de JAK2 vía de señalización STAT3. Activación de la señalización de AKT a través de compuestos naturales de moléculas pequeñas previene la apoptosis de los osteoblastos y la osteonecrosis de la cabeza del fémur. Reprogramación directa de hepatocitos en células productoras de insulina para el tratamiento antidiabético mediante la destrucción de microburbujas dirigidas por ultrasonido mejoradas
mejora la entrega de genes hidrodinámicos. Como verán, son temas que nosotros podemos decir, ay Dios, pues mucho se habla de esto acerca de marcadores, ¿verdad? De biomarcadores, o cómo estos afectan y cómo una sustancia afecta a otro biomarcador y cómo alguna sustancia puede mejorar en alguna enfermedad. Por ejemplo, dice la pérdida de la sinapsis de la cinta coclear en la etapa temprana del envejecimiento causa una discapacidad auditiva inicial. La eficacia de una hemodiálisis portátil con equipo provisional y la insuficiencia renal crónica. WZ4003 sensibiliza las células de cáncer de pulmón de células no pequeñas a Genfinip B mediante la inhibición de ARK5 y la transición epitelial a mesenquimal. Como verán, son cosas unas raras y otras difíciles de comprender si no está uno en el ámbito bioquímico de este preciso modelo de investigación, ¿verdad? Habla mucho de biomarcadores, habla mucho de genes, y por lo tanto, pues es especializado para el que está leyendo esto. Pero esto permite que alguien que está trabajando en este mismo campo aproveche estos conocimientos, pero la idea es conjuntarlos. Es decir, aquí podemos tener un experimento científico de ciencia básica, podemos tener algo de clínica, por ejemplo, que dice efectos clínicos y que mecanismos moleculares de INSRNA-NMX1S1 en tumores malignos. Entonces, vemos cómo algunos biomarcadores, algunas sustancias o productos del metabolismo actúan directamente en experimentos contra este tipo de patologías. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que está muy aquí en varios artículos. Entonces, esto se trata de conjuntar. Voy a leerles también un resumen de un artículo precisamente presentado en esta revista que se llama Medicina Translacional, Sueño o Ilusión. Dice Realidad o Ilusión, perdón. Así dice el artículo. Entonces, y pues el resumen es dice, la medicina translacional como término de moda se utiliza cada vez más para describir el deseo de investigadores biomédicos para ayudar en última instancia a los pacientes. Dice, además a pesar de los mayores esfuerzos e inversiones para producir nuevos medicamentos, estos han disminuido drásticamente en los últimos años. Se cree que la mejora de la traslación se va a convertir en un remedio para poder hacer esta brecha entre el insumo, es decir, el diseño del fármaco y el llevarlo al paciente de una manera más rápida. Los experimentos con animales, los análisis de probeta y los primeros ensayos en humanos no reflejan la situación del paciente lo suficientemente bien como para predecir de manera confiable la eficacia y seguridad de la novedad de un compuesto o dispositivo. Es interesante, claro, porque los estudios no nos van a decir cómo funciona. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Pues se puede lograr si los procesos de traslación son respaldados científicamente por métodos sólidos, algunos de los cuales aún deben desarrollarse. Sí, ¿verdad? Porque todavía no sabemos cómo llevar esta investigación al paciente de manera rápida. Esto lleva en nuestros tradicionales métodos muchos años. Esto principalmente se relaciona con el desarrollo de biomarcadores y la evaluación de la predictividad, métodos bioestadísticos. Todo esto es muy importante. Entonces, dice por lo tanto, se afirma que se necesita desarrollar una nueva ciencia llamada la ciencia translacional en medicina. Ciencia translacional en medicina. Ay, amigos, estos conceptos son bastante novedosos, son bastante interesantes, pero nos obligan a pensar, ¿verdad? Este resumen que les acabo del doctor de Martin Weil, presentado en el Journal of Translational Medicine, publicó en 2008. Ya les leí los del último journal, algunos artículos. Lo interesante es cómo se genera esto. Y pues sí, es muy importante la participación del laboratorio clínico, del médico que hace ciencia básica, o del bioquímico, del biofísico, o del químico. Y después entran los veterinarios que tienen que ver con el efecto en los animales, y luego entran los médicos, los investigadores en genoma para ver cómo está la cuestión del genoma, dónde incide, dónde no incide, toda la bioquímica, por supuesto, y entran los médicos clínicos que ponen en práctica algunas cosas con los pacientes para ver cómo les va, y entran mucho los matemáticos para darnos algoritmos,
y entran los mecanismos de imagen, y entran las cosas de laboratorio, y entran nuevos equipos que se están haciendo como estas microesferas para el ojo, ¿verdad? Y así, la idea es que un equipo multidisciplinario se encargue de esto, y a esto le llaman consorcios. Y por supuesto, adivinen quién patrocina los consorcios. Los consorcios, claro, las grandes industrias farmacéuticas y de equipos son los que más dinero le meten a esto, millones de dólares para iniciar estos equipos de medicina translacional. ¿Y por qué? Pues claro, porque desarrollar un fármaco nuevo lleva muchísimos años y con estos métodos pues se desarrolla mucho más rápidamente. Tenemos el ejemplo claro, ¿verdad? En esta época del COVID, en un año podemos sacar una vacuna contra el COVID y hecha con genómica y con RNA y con mecanismos que tienen que ver con algoritmos de eficacia y que tienen que ver con clínica y que tienen que ver con estadística y manejos de este tipo. Así que este es un claro ejemplo de lo que es la medicina translacional. Sin embargo, como lo dice el último resumen, pues todavía falta aplicar métodos, porque el que un paciente utilice rápido un descubrimiento, pues tal vez ayude, pero no vamos a saber las consecuencias que esto tiene. Quizás sea muy bueno y sea aparentemente muy bueno, pero no lo sabemos exactamente. Entonces, amigos, esto de la medicina translacional es un concepto que debemos nosotros ya incluir en nuestro arsenal médico de conceptos, pues porque son muy importantes. Debemos tener esto de una manera, pues que le puse más presente, porque va a ser pues lo de los últimos años, vamos a trabajar mucho en esto. Por un lado tiene una parte muy noble, o sea, decir, bueno, rápidamente vamos a hacer que este descubrimiento de un laboratorio se aplique rápido al paciente. Y le está dando voz al médico clínico, que tradicionalmente no la ha tenido, ¿verdad? Es importante que el médico clínico de primera instancia es el que resuelve el problema real, porque los demás están en el laboratorio haciendo experimentos y haciendo estudios, pero el que tiene que resolver con las herramientas que tenga es el médico clínico. Entonces, estas observaciones son muy importantes para desarrollar nuevos productos o nuevos fármacos o evaluar si uno está funcionando bien o para qué otra cosa puede estar funcionando bien. Entonces, se le da voz. Y también se trata de hacer que otras áreas de la ciencia pues participen, ¿no? La ingeniería biomédica, por ejemplo, es muy importante, pero pues ya le platicamos de las demás. Ahora, ¿qué reflexión hago en este sentido? Yo no quiero calificar de bueno o malo este asunto. Lo que sí veo es que, por ejemplo, esto va a beneficiar principalmente a las compañías farmacéuticas y las compañías que producen equipos, porque la realidad de nuestra medicina occidental nos enseña que prácticamente todos los nuevos descubrimientos al mismo tiempo son bastante costosos y son bastante negocio para aquel que los hace o aquel que los fabrica o que los vende o los distribuye, ¿verdad? Prácticamente todos estos grandes avances que hemos tenido en los últimos años, si ustedes revisan, pues son costosos. Prácticamente no tenemos avances o remedios buenos o cosas así que sean gratuitos o que sean de bajo costo. Por alguna extraña razón esto no aparece en los journals científicos y se les califica a veces de, pues, no sustentados, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en nuestro país hacemos investigación muy poquita, pero generalmente probamos el efecto de algún fármaco que ya está hecho, ¿verdad? Un laboratorio que acaba de sacar un fármaco en México, pues que consigue a 10 líderes de opinión, les dice que hagan un estudio con este fármaco, ellos lo patrocinan, por supuesto, ¿y qué creen que va a salir en el resultado? Pues claro, el fármaco es maravilloso. Y lo mismo pasa con los equipos, ¿verdad? Los equipos, ¿qué les digo? De láser, de frecuencia en nuestra área, pero cualquier equipo, o sea, es costoso. Por supuesto que algunos nos han cambiado la vida, aunque sean costosos, como la tomografía computada, la resonancia magnética. Son cosas que son muy útiles, aunque sean costosas, y por supuesto que en los grandes institutos o en los hospitales de salud pública, pues son los estudios que se debería hacer a mucha población. Sin embargo, no estamos exentos de ese, podríamos decir, de esa perversión que de alguna manera pudiera resultar, como lo vemos en nuestros hospitales públicos, que necesitamos hacer una tomografía computada y de repente el equipo está descompuesto y solo tenemos uno.
una resonancia magnética y pues no hay suficiente para hacer a todos los pacientes que se requiere y entonces las citas son muy largas porque solo tenemos un equipo, porque precisamente son costosos. Entonces la salud pública también repercute esto, que aunque sea muy bueno, no se aplica a la generalidad de la población. Sin embargo, esto de la medicina tradicional le da voz a otras ciencias como la nutracéutica, por ejemplo, que ya nos habla de que tales sustancias, minerales, oligoelementos, pueden ser buenas para la salud en ciertos momentos, ciertas enfermedades. O por ejemplo, la biopsiconeuroendocrinología, que es una ciencia que incluye ya cómo es la respuesta del cuerpo ante diferentes situaciones de estrés, de movimientos hormonales, de pensamientos, de estados de ánimo, y cómo modula esto la situación de respuesta inmune en el sistema linfológico. Y así hay otras ciencias que ya están participando en esto y que pues afortunadamente le están dando voz a aquello que no lo tenía. Tenemos muchas revistas, por ejemplo, tenemos de acupuntura, tenemos de esto de biopsiconeuroendocrinología, que pocos médicos conocen y pocos médicos aplican en su práctica cotidiana. Sin embargo, este concepto de medicina translacional sí va a integrar todos estos conocimientos para darle al paciente lo antes posible una solución. Y esto es bueno porque quizá podamos darle una técnica quirúrgica sencilla que pueda ser fácilmente probada y que quizá con una dieta específica podamos mejorar una enfermedad, ¿no? Esto es interesante, por lo tanto, aún necesita tener más manera de estructura, aunque en los grandes países más desarrollados económicamente, como Estados Unidos y Europa, en este continente también, se está haciendo ya estos consorcios de medicina internacional, ya están fundados, ya están seguidos, ya están patrocinados. En nuestro país, pues, estamos empezando a tratar de hacerlo, ¿verdad? Con las grandes escuelas, la Universidad, el Politécnico Nacional, la UAM y algunas otras que hacen investigación básica en nuestro país. Y con esas, aplicarlas directamente con la clínica, con la ingeniería biomédica. Esperemos que esto dé frutos para nuestra población y no solo sean soluciones costosas que a veces quedan inalcanzables a nuestra gente. Así que, amigos, es importante este concepto de medicina translacional, ya que sobre él vamos a platicar en próximos artículos ya enfocados a nuestra flebología y nuestra linfología. Entonces, esta introducción era necesaria para irnos introduciendo y abrir un nuevo panorama del cual vamos a hablar en próximos podcasts acerca de la flebología y la linfología en medicina translacional. Espero que esto haya sido de su agrado. Les deseo lo mejor de lo mejor. Recuerden que en el Instituto Mexicano de Flebología trabajamos por eso, por la excelencia de la flebología, trayéndoles temas como este. Pues soy su amigo el Dr. Fernando Vega Rasgado y desde la Ciudad de México el día de hoy, el Instituto Mexicano de Flebología, les deseamos que sean felices. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Hablando de Flebología Podcast. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Presentó el Instituto Mexicano de Flebología.